inevitably our methods, and we don't deliberately do it, it just happens, produce a cessation of the fear of death. Because, as you could gather, we have means to let people know they are more than their physical body. And knowing you are more than your physical body is the beginning of knowing that you survived physical death. And knowing that is a tremendous relief in fear. Because if you know that you survived physical death, something else has happened. You are free. Todos hemos sentido esta chispa de curiosidad que nos impulsa a cuestionar lo que somos y lo que nos rodea. ¿Estamos limitados solo a nuestros cuerpos físicos o existe un vasto universo de la conciencia por descubrir? ¿Cómo salir de la Matrix? Acompáñenme a desafiar las barreras de la percepción y la lógica al misterio de la experiencia fuera del cuerpo. 1958. Una tarde que cambiaría todo para Robert Alan Monroe, llevando una vida ordinaria como exitoso empresario en la comunicación, en la radio, padre de familia sin ningún interés en la religión, en lo metafísico, fisiológico o espiritual. En el libro Viajes fuera del cuerpo, en 1971, describe todas las experiencias que tuvo desde 1958 hasta 1964, incluyendo las técnicas para alcanzar la separación de fase, como él llama al estado en donde el cuerpo no físico se separa del físico, con planteamientos fisiológicos y culturales y evidencias concretas para demostrar la existencia de vida en otros universos de conciencia paralelo al nuestro. Robert, en la primavera de 1958, llevaba una vida razonablemente normal con su familia. Vivían en el campo, como amantes de la naturaleza. La única actividad eran sus experimentos con datos extraídos durante el sueño, él como sujeto principal. Un domingo por la tarde sucede el primer indicio, la primera señal fuera de la norma. Mientras su familia estaba en la iglesia, efectuó el experimento de escuchar una grabación en cinta, en un medio muy aislado. Se trataba de forzar la concentración, logrando el éxito por el grado de retentiva y recuerdo. Escuchó la cinta aislado de otros sonidos y estímulos visuales. La intención era recordar todo cuando sucedía durante el ejercicio de relajación. La cinta siguió su curso sin nada en particular. Se acordaba de todo porque había sido producto de sus propios esfuerzos. Cuando volvió la familia, tomaron un desayuno. Sentados en la mesa, tuvieron una discusión. Poco más de una hora después, le entró un fuerte dolor en el diafragma, o plexo solar, justo debajo de la caja torácica. Era un dolor persistente. Al principio creyó que se trataría de algún alimento del desayuno y que estaba en mal estado. Desesperado, trató de vomitar, pero tenía el estómago vacío. Los demás que habían tomado la misma comida no sentían ninguna molestia. Intentó hacer ejercicio y caminar, creyendo que se trataba de un músculo abdominal. Apendicitis no era, porque ya se la habían quitado. Podía respirar bien a pesar del dolor, y las pulsaciones eran normales. No estaba sudando ni tenía ningún otro síntoma, aparte de la rigidez y el dolor de los músculos de la parte superior del abdomen. Y es cuando se le ocurrió que tal vez podría habérselo causado algo relacionado con la grabación. No encontró nada raro al volver a escuchar la cinta ni tampoco en la copia escrita de la que había sacado. El dolor se dio de la 1:30 de la tarde hasta cerca de la medianoche. Ningún remedio casero le aliviaba.
poco después de las 12 se quedó dormido de puro agotamiento. A la mañana siguiente, el dolor ya había desaparecido. Notaba molestias musculares en toda la zona afectada. Unas 3 semanas más tarde, tuvo lugar el segundo suceso importante. No había vuelto a experimentar con las grabaciones, ya que sospechaba que tuviera alguna relación con ella. En esta otra ocasión, le sucedió un domingo por la tarde, cuando la familia estaba en la iglesia. Se tumbó en el sofá y le invadió un ligero sueño, mientras la casa estaba en silencio. Se hallaba boca abajo, con la cabeza al norte, cuando de repente salió un destello del cielo, o un rayo. Fue como si golpeara una luz cálida, solo que era de día. Al principio creía que era un rayo del sol, aunque eso era imposible, por el lado norte de la casa. El efecto que le produjo el rayo cuando golpeó todo el cuerpo fue el de una violenta sacudida o vibración, quedando sin fuerzas para moverse, como si estuviera atornillado. Asustado hizo esfuerzos por moverse. Era como forcejear con unas ataduras invisibles. A medida que fue logrando incorporarse en el sofá, la sacudida y la vibración se desvanecieron y pudo moverse libremente. Al levantarse, no tenía conciencia de haber perdido el conocimiento, y el reloj dejaba claro que no transcurrieron más que unos segundos desde que estuve en el sofá. No había cerrado los ojos y había visto la habitación y oído los ruidos de la calle durante todo el episodio. Estos mismos hechos se repitieron 9 veces durante mes y medio en momentos y lugares diferentes. El único elemento común era que empezaba nada más al descansar o dormir. En cuanto me esforzaba por incorporarme, la sacudida se desvanecía. Aunque mi cuerpo notaba la sacudida, yo no veía pruebas tangibles. Pensé en epilepsia, pero sabía que los epilépticos no tenían recuerdo ni sensaciones en sus ataques. Además, sabía que la epilepsia es hereditaria y que se manifiesta a temprana edad, lo cual no era el caso. La segunda posibilidad era un trastorno cerebral del tipo del desarrollo de un tumor, pero los síntomas no eran los normales, pero cabía la posibilidad. Así que acudió temeroso al médico de la familia de toda la vida. Tras un reconocimiento general, le sugirió que estaba trabajando en exceso y que durmiera más y que perdiera algo de peso. En resumen, no detectó ningún problema físico. Es más, se rió de la posibilidad de un tumor cerebral o de que padeciera epilepsia. Creyendo, regresó a casa aliviado. Pensó que todo lo sucedido no tenía una base física, que debió ser una alucinación o una especie de fantasía. Por lo tanto, si volvía a producirse, lo observaría lo más objetivamente posible. Esa misma tarde empezó unos minutos después de acostarse. Esta vez estaba decidido a aguantar a ver qué pasaba, en lugar de intentar quitárselo de encima. Entonces, la sensación le surgió en su cabeza y recorrió todo el cuerpo. No fue una sacudida, sino más bien una vibración, algo así como una descarga eléctrica en todo el cuerpo, sin causarle ningún dolor. Aguantó lleno de miedo, procurando conservar la calma. Seguía observando la habitación. No podía oír gran cosa, aparte del zumbido causado por las vibraciones. 5 minutos después, la sensación se desvaneció y se levantó completamente normal. Tenía el pulso acelerado debido a la excitación del momento. Al aguantar la sensación, se quitó buena parte del miedo. En las otras 4 o 5 veces que se produjo, no logró averiguar mucho más. Al menos, en una ocasión,
adoptó la forma de un anillo. Podían distinguir perfectamente el anillo. Si cerraba los ojos, empezaba en la cabeza, bajaba despacio hasta mis pies y volvía a subir de nuevo a la cabeza. Cuando el anillo pasaba por mi cuerpo notaba las vibraciones, como si estuviera atravesando un aro. Cuando pasaba por mi cabeza, producía un zumbido y yo notaba las vibraciones en el cerebro. De todo esto no dije nada a mi esposa ni a mis hijos. Sí se lo comenté a un amigo, el conocido psicólogo Dr. Foster Braham. No sé qué sería de mí ahora de no haber sido por él. Tal vez estaría en un psiquiátrico. Le comenté lo que pasaba y mostró gran interés. Sugirió que podría tratarse de una alucinación. Me conocía bien. Le pregunté qué debía hacer al respecto. Siempre recordaré su respuesta, pues lo único que puedes hacer es investigar y averiguar qué es. No tienes muchas otras posibilidades. Transcurrieron varios meses durante los cuales siguió produciéndose el fenómeno de las vibraciones. Robert comenta que estas vibraciones llegaron a convertirse prácticamente en una rutina, hasta que una noche en la que ya estaba acostado y a punto de dormir, empezaron de nuevo las vibraciones. Él comenta que aguarda pacientemente y que cesaron y se pudo dormir. Él tenía el brazo que colgaba por el lado derecho de la cama, rozando la alfombra con la punta de los dedos. Sin darse cuenta se puso a mover los dedos. Acá ya es interesante lo que empieza a comentar Robert. Él comenta que vio que podía rascar la alfombra. Todo esto lo hace sin pensar que puede mover los dedos durante la vibración y que puede presionar la alfombra, al menos con la punta de los dedos. Es un momento donde él no se da cuenta de lo que está haciendo. Inconscientemente empieza a actuar y observar, porque acá él resalta o hace mención y vi que podía rascar la alfombra. Con cierta curiosidad y resistencia hacia el momento que él está viviendo, al ver que los dedos parecieran penetrar la alfombra y tocar el suelo, nota la superficie de la parte superior del techo del piso de abajo. Él empieza a tantear con la mano y nota un pequeño trozo triangular de madera y un clavo torcido y algo de acerrín. Movido por la curiosidad, sigue presionando con la mano. Ya acá él se empieza a adentrar en una fantástica sensación, prácticamente logrando atravesar el techo del piso de abajo y nota como si lo hubiera hecho con todo el brazo. Estaba tocando agua con la mano, la agita con los dedos como algo normal. De pronto cae en cuenta de lo que estaba ocurriendo. Estaba completamente despierto. Podía ver la ventana del paisaje bañado por la luz de la luna. Podía verme a mí mismo acostado en la cama, con las mantas por encima y la almohada debajo de la cabeza, y el pecho subiendo y bajando al ritmo de la respiración. Las vibraciones continuaban, aunque con menor intensidad. Sin embargo, increíblemente estaba jugueteando con la mano en el agua y notaba que atravesaba el suelo con el brazo. Era evidente que estaba completamente despierto, pero la sensación seguía allí. ¿Cómo podía estar despierto al mismo tiempo que soñaba y al mismo tiempo que atravesaba el suelo con el brazo? Las vibraciones empezaron a desvanecerse y de repente pensé que había alguna relación entre ellas y mi brazo que atravesaba el suelo. Si se hubieran desvanecido antes de que yo sacara el brazo, el suelo podría haberse cerrado y yo habría quedado sin brazo. Quizá las vibraciones habrían hecho un agujero temporal en el suelo. No me paré a pensar cómo. Saqué el brazo del suelo, lo subí hasta la cama y las vibraciones cesaron al poco rato. Me levanté,
Encendí la luz y miré al lado de la cama. No había ningún agujero, ni en la alfombra ni en el suelo. Estaban igual que siempre. Me miré la mano y el brazo, e incluso me fijé si estaban mojados. No había nada, todo estaba absolutamente normal. Eché una mirada por la habitación. Mi esposa estaba durmiendo tranquilamente en la cama. Todo estaba en orden. Estuve mucho tiempo pensando en la alucinación, hasta que por fin me tranquilicé lo suficiente como para quedarme dormido. Al día siguiente llegué a pensar en hacer un agujero en el suelo para ver si lo que yo había notado estaba allí: el trozo triangular de la madera, el clavo torcido y el aserrín. Pero no me veía rompiendo el suelo a causa de una terrible alucinación. Robert le contó este episodio al Dr. Braham, quien coincidió con él que era una fantasía bastante convincente. Se mostró partidario de hacer el agujero en el suelo para averiguar qué había allí. En aquel momento pensaba que se enfrentaba con algunas incongruencias, porque no sabía lo que le esperaba. Unas semanas más tarde, cuando volvieron las vibraciones, fue cauteloso a la hora de intentar mover el brazo o la pierna. Una noche estaba en la cama a punto de dormirse y su esposa ya estaba dormida a su lado. Notó una sensación en la cabeza que se le extendió, seguida por todo el cuerpo, igual que las otras veces. Mientras estaba allí, acostado tratando de pensar cómo analizar el asunto de otra forma, se le ocurrió pensar en algo bonito: montar un planeador la tarde siguiente. El joven aquel entonces pensó en el placer que le daría sin atenerse a las consecuencias. Al momento nota que algo le aprieta en el hombro. Inmediatamente se lleva la mano allí con cierta curiosidad para ver lo que era. Toca una pared lisa. Empieza a mover la mano por la pared hasta estirar el brazo del todo, y la superficie de la pared seguía estando lisa y en perfecto estado. Inmediatamente puse los 5 sentidos e intentar ver algo en la penumbra. Era una pared y yo estaba recostado en ella. Inmediatamente dedujo que se había quedado dormido y que se había caído de la cama. Esto no le había pasado nunca, pero con la cantidad de cosas raras que le estaban ocurriendo, estaba dentro de lo posible. Pero había algo raro. La pared no tenía ventanas, ni muebles apoyados, ni puertas. No era la pared de su habitación. Sin embargo, a Robert le resulta familiar. En ese mismo instante reconoce que no es la pared. Era el techo. Él estaba flotando en el techo, con un leve balanceo al menor movimiento. Cuando observa hacia abajo, puede observar 2 figuras acostadas en la cama. A la derecha, su esposa, y junto a ella otra persona. Ambos parecían dormidos. Me parecía un sueño extraño y sintió curiosidad. ¿Quién iba a estar en la cama con mi esposa? Empecé a observar detenidamente y me llevé una fuerte impresión. El otro que estaba en la cama era yo. Mi reacción fue casi instantánea. Yo estaba aquí y mi cuerpo estaba ahí. Me estaba muriendo. Eso era la muerte y yo no estaba preparado para morir. Las vibraciones me estaban matando de alguna manera. Desesperado, me zambullí en dirección a mi cuerpo igual que un bozo. Acto seguido noté la cama y las mantas, y cuando abrí los ojos estaba mirando la habitación desde la perspectiva de mi cama. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Había estado casi muerto de verdad? El corazón se me había desbocado, pero no de un modo anormal. Moví los brazos y las piernas. Todo parecía normal. Las vibraciones habían desaparecido. Me levanté y anduve por la habitación. Me asomé a la ventana y fumé un cigarrillo.
Pasó un buen rato hasta que tuve el valor para volver a la cama y acostarme y dormirme. A la semana siguiente, Robert volvió a ver al Dr. Gordon para poder hacerse otro reconocimiento físico. No le contó nada sobre el motivo de la visita, pero el doctor se dio cuenta de la preocupación. Le hizo un reconocimiento a fondo, con análisis de sangre y orina, electrocardiograma, palpación de todas las cavidades y otras cosas que se le ocurrieron, observando con detenimiento cualquier indicio de lesión cerebral, análisis de las ondas cerebrales, pero tampoco mostró ningún problema anormal. Al menos nunca me habló de ninguno, y estoy seguro de que lo habría hecho si lo hubiera detectado. El doctor Gordon le dio unos tranquilizantes y lo mandó a casa a descansar con la orden de perder peso, fumar menos y descansar más, y le dijo que de tener algún problema no era físico. Robert se reunió con el doctor Braham, el mejor amigo que es psicólogo. Cuando le contó la historia, no se mostró nada comprensivo. Creía que yo debía intentar repetir la experiencia, si me era posible. Le contesté que no estaba dispuesto a morir. Oh, no creo que lo haga, me dijo el doctor Braham muy tranquilo. Algunos practicantes de yoga y esas religiones orientales afirman que son capaces de hacerlo cuando se lo proponen. Asombrado le pregunté, ¿qué se proponían? Pues salir del cuerpo físico durante un tiempo, respondió. Según ellos, pueden ir a cualquier parte. Debería usted intentarlo. Le dije que eso era ridículo. Nadie puede viajar por ahí sin salir del cuerpo físico. Bueno, yo no estaría tan seguro, respondió el Dr. Braham muy tranquilo. El Dr. Braham encendió un puro y después me miró. Bueno, no sea tan cerrado. Trate de averiguar algo. Como decía mi profesor de filosofía, si eres tuerto, gira la cabeza. Pero si eres ciego, agudiza el oído y escucha. Robert volvió a notar las vibraciones otras 6 veces, hasta que reunió el valor necesario para intentar repetir la experiencia. Ya de la práctica hasta se le ocurrió salir flotando hacia arriba en plenas vibraciones y lo conseguía. Se elevaba suavemente por encima de la cama y cuando quiso detenerse se quedó flotando en el aire. No era en absoluto una sensación negativa, pero se preocupaba por caerse de repente. A estas alturas ya Robert era incapaz de distinguir dónde cesaba la vigilia y dónde comenzaba el sueño. Como no disponía de otra terminología aplicable, empezó a llamar segundo estado a esta situación y segundo cuerpo al otro cuerpo no físico que al parecer poseemos. Como podemos notar, a Robin Monroe todo le sucedió de manera natural. Nació con esta habilidad que de alguna manera todos podemos hacer y que en algún momento de nuestras vidas hemos realizado. Pero la mayoría lo realiza mientras duerme, sin haberlo preparado, sin darse cuenta. La gran diferencia es que Robin Monroe lo hacía cuando él quería. Solamente cerraba los ojos mientras se concentraba en esa vibración que comenta al principio, sin darse cuenta qué era, hasta que adquirió experiencia. Se dejaba llevar y viajaba a diferentes dimensiones, como bien lo explica en su libro Viajes fuera del cuerpo, que te estaré dejando en la caja de comentarios en el grupo de Telegram por si deseas leerlo. Robert realizaba experimentos con sus amigos para comprobar que estaba viajando realmente y que no se trataba de alucinaciones. En más de una ocasión, llamaba a sus amigos y les decía que escondieran algún objeto o les decía que escribieran algo en algún papel y que lo dejaran guardado durante el experimento y que así cuando él salía del cuerpo lo podría ver. La gente quedaba impresionada, pero explicaba que cuando salía del cuerpo tenía cierta distorsión en la visión. Además, cuando salía con lo que él llamaba el segundo cuerpo, que sería el cuerpo etérico, era más eficaz pensar en la persona que está en el punto de destino donde quería ir, no en el sitio, sino en la persona. De esta manera
se llegaba en cuestión de momentos. Puede verse pasar el paisaje si se desea, aunque es un poco desconcertante cuando hay que lanzarse de cabeza contra un edificio o un árbol y atravesarlo. Robert explica que para evitar este tipo de traumas hay que olvidarse de ver durante el trayecto. Dijo que nunca se quita de encima el condicionamiento del cuerpo físico, de que las cosas son sólidas. También explicaba que mientras estaba en este segundo estado, había que concentrarse mucho en el lugar donde se quería ir, ya que algo que te distraiga se hará real. En todos los años que estuvo realizando dichos viajes y experimentando, se dio cuenta de que con el segundo cuerpo se podía tocar la materia del plano físico. En una ocasión, a una amiga le dio un pellizco para comprobar si sentía el dolor. Su amiga lo sintió y al cabo de unos días le mostró a Robert el moretón que le había causado el pellizco. En otra ocasión que Robert fue a casa de una amiga que era medium, ella lo vio en forma de neblina, blanquecina. Al no saber ella de qué se trataba, Robert decretó que se fuera ahora de su casa y explicó Robert que una fuerza muy poderosa lo devolvió a golpe a su cuerpo físico. Aquí nos están confirmando que los decretos funcionan. Otro tema interesante es la electricidad. Robert Monroe explica en su libro que al pasar al lado de cables de alta velocidad y la tensión, el segundo cuerpo se sentía atraído por la corriente eléctrica. Esto me hizo pensar en que por qué han electrificado los controladores el planeta entero. En lugar de utilizar la energía libre, lo tienen todo bien diseñado. Robert descubrió además que existían dimensiones o escenarios de segundo estado, como el que él llamaba, porque él viajaba en el segundo cuerpo. Dijo lo siguiente: al evaluar todos los experimentos, quedó claro que había 3 entornos del segundo estado. El primero de ellos, a falta de otra denominación, lo identificó como el escenario número 1, aunque sería más apropiado llamarlo aquí y ahora. El escenario 1 es el más creíble, lo componen las personas y lugares que existen verdaderamente en el mundo material, en el mismo momento del experimento. El escenario número 2 es un medio no material con leyes de movimiento y materia, relacionados solo remotamente con las del mundo físico. Es una inmensidad, con unos límites desconocidos y una profunda dimensión incomprensible para la mente finita y consciente. En esta inmensidad están todos los aspectos que atribuimos al cielo y al infierno. No son sino parte del escenario 2. Está habitado, puede decirse así, por entidades con diversos grados de inteligencia, con los cuales es posible la comunicación. El tiempo no existe según los estándares del mundo físico. Hay una secuencia de acontecimientos, un pasado y un futuro, pero no en separación cíclica. Ambos continúan existiendo con el ahora. Parece haber una ley primordial que reemplaza todas las mencionadas. El escenario 2 es un estado del ser, donde lo que denominamos pensamiento es la fuente de la existencia, es la fuerza creadora vital que produce la energía. Sospecho que el propio ser o el alma en el escenario 2 no es más que un vórtice o bucle organizado según esta ley primordial. En este medio no hay suplementos mecánicos, no hace falta barcos, aviones, cohetes, coches o algún medio de transporte. Acá se piensa en el movimiento y ya está hecho. El teléfono, la radio, la televisión y los otros medios de comunicación no sirven para nada acá. La comunicación es instantánea. Acá no se sabe cómo se repone la energía. El mero pensamiento es la fuerza que cubre cualquier necesidad o deseo. Lo que se piensa es la matriz de la acción, situación o posición de esta realidad más amplia. Bien, hablemos del tercer escenario. Supongo que es una clase superior de seres inteligentes más conscientes del entorno del escenario 2, ya que la mayoría de sus moderados, su objetivo parece ser el de la simulación del medio físico.
al menos temporalmente, en atención a quienes emergen en el mundo físico después de la muerte. Y también les puedo mencionar algo muy interesante. Acá se hace amortiguar el trauma y el impacto sobre los recién llegados, presentándoles formas y entornos familiares en las primeras fases de su transformación. A estas alturas ya se puede empezar a entender la relación del segundo cuerpo con el escenario 2. El escenario 2 es el medio natural del segundo cuerpo. Sus principios de acción, su composición, su percepción y el control se corresponden todos con los del escenario 2. Esta es la razón de que la mayoría de mis intentos de viajes experimentales me llevaran involuntariamente a algún punto del escenario 2. El segundo cuerpo no pertenece al mundo físico. El escenario 3 resultó ser un mundo de materia física casi idéntica al nuestro. Hay árboles, casas, ciudades, personas, objetos y todos los demás elementos de una sociedad. Al principio Robert pensó que el escenario 3 no era más que una parte de nuestro mundo que era desconocido. Tenía todo el aspecto de ser así, pero un estudio más atento demostró que no puede ser ni el presente ni el pasado de nuestro mundo de materia física. No hay ninguna clase de aparatos electrónicos, ni teléfono, ni radio, ni televisión, ni energía eléctrica. Pero aquí viene algo interesante de las experiencias que vivió Robert Monroe en ese escenario número 3. Lo explica de la siguiente manera. Pese a los primeros indicios, las personas de ahí no fueron conscientes de mi presencia hasta que conocí y me mezclé temporalmente involuntariamente con uno que solo puede ser descrito como el yo que vive ahí. La única explicación que se me ocurre sobre esto es que yo, plenamente consciente de vivir y estar aquí, fui atraído y empecé a habitar en el cuerpo de una persona de ahí que era muy parecida a mí. No había conciencia de su presencia mental cuando lo desplazaba temporalmente. Mi conocimiento sobre él, de sus actividades y de su pasado, me lo brindó su familia y lo que era evidentemente su banco central de recuerdos. Aunque yo sabía que no era él, podía sentir objetivamente las pautas emocionales de su pasado. Me he preguntado por los problemas que he podido causarle como resultado de los periodos de amnesia debido a mis invasiones. Bien, recuerden que estas experiencias de Robert Monroe sucedieron a lo largo de los años 50 hasta los años 70. Relacionado con todo esto que acabo de comentar, Robert Monroe explicó lo siguiente. Muchos seres humanos vivos, si no todos, tienen un segundo cuerpo. Por razones aún desconocidas, muchos seres humanos, si no todos, se separan de su cuerpo físico por medio del segundo cuerpo mientras duermen. Esto se hace sin recuerdo consciente, salvo en casos estrictos y extraños. Mucho más raros todavía son los casos en los que la separación se consigue por un intento consciente. También explicó lo siguiente del escenario 3. Si el escenario 3 no es ni el pasado conocido, ni el presente, ni tampoco el futuro probable del escenario 1, ¿qué es? No forma parte del escenario 2, donde no se necesita ni se utiliza más que el pensamiento. Podría ser un recuerdo racial o de otro tipo de civilización física terrestre anterior a la historia conocida. Podría ser otro mundo terrestre situado en otra parte del universo, accesible de alguna manera mediante manipulación mental. Pues bien, otro de los puntos muy importantes en el libro Viajes fuera del cuerpo es de las entidades que habitan en estos escenarios y cómo se comportan, además de una zona intermedia donde habitan entidades y espíritus de gente que se quedan atrapados deambulando una especie de purgatorio. Las áreas del escenario 2 más próximas al mundo físico, dijo Robert Monroe, están pobladas en su mayor parte por seres de mente y que conservan las emociones. Entre ellos se cuentan los que están vivos y a su vez los dormidos o drogados y en su segundo cuerpo, y muy probablemente los que están muertos, aun cuando conservan las emociones. Lógicamente, esta área próxima no es un lugar agradable para estar. Es un nivel o un plano al que se pertenece hasta que se aprende más.
Robert explica cómo a veces se encontraba con gente que se acababa de morir físicamente y que se quedaban ahí atrapados en esa zona de dimensión intermedia, pidiéndole ayuda, confundidos. Lo único que podía hacer era calmarlos y salir de ahí lo antes posible. Otras veces se encontraba entidades que se alimentaban de la energía sexual de quienes se le acercaban. Los atraían tomando la forma de chicas o de chicos según la tendencia sexual de quienes los vieran. De esta manera les engañaban y les dejaban sin energía. Esto es muy interesante, ya que coincide completamente con lo que dijo sobre las entidades parasitarias que se alimentan de las energías de los seres vivos, sobre todo de la energía sexual. Además explica lo siguiente: en los viajes no físicos al escenario 2, a menudo hay una capa o una zona que se debe de atravesar. Al parecer se trata de la parte del escenario 2 más próxima y relacionada con el aquí y el ahora. En ocasiones ocurre periódicamente un suceso muy inusual al visitar el escenario 2. Idéntico suceso con independencia del lugar en el que se encuentre el escenario 2. En medio de cualquier actividad normal hay una señal distante, casi como trompetas. Todo el mundo se toma tranquilamente la señal y al oírla deja de hablar o hacer lo que pudiera estar haciendo. Es la señal de que él o ellos está atravesando su reino. Nadie se echa al suelo ni se arrodilla. Al contrario, mantienen una actitud de lo más natural. Es algo a lo que están acostumbrados y cumplir con el rito tiene preferencia sobre cualquier otra cosa, sin excepciones. Al oír la señal, cada cosa viviente se tumba. Mi impresión es como sobre la espalda arqueando el cuerpo para levantar el abdomen con la cabeza ladeada. Así no lo ven. Cuando pasa el objetivo parece ser forma de una carretera viviente por donde él o estas entidades pueden viajar. He oído que él selecciona de vez en cuando a alguien de este puente viviente, alguien de quien no vuelve a saberse nunca jamás nada. El objetivo de levantar el abdomen es expresar la fe y la sumisión completa, pues el abdomen es la parte más vulnerable del cuerpo, o la parte que puede sufrir daños más fácilmente. Según pasa él, no hay movimiento, ni pensamiento. Todo es momentáneamente inmóvil, pleno y completo, mientras esa entidad pasa. Las ocasiones en las que he podido experimentarlo me he tumbado igual a los demás. En esos momentos era inconcebible el pensamiento de hacer cualquier otra cosa. Él pasa acompañado de un potente sonido musical y un aura de fuerza vital, radiante e irresistible, que alcanza su máximo cuando está encima y se desvanece a medida que se aleja. Recuerdo que una vez me pregunté qué me ocurriría si él descubriera mi presencia como visitante temporal. No estaba seguro de querer averiguarlo. Una vez que él ha pasado, todo el mundo se levanta y reanuda sus actividades. El caso ni se menciona, ni se comenta, ni se vuelve a pensar en él. Es un hecho completamente aceptado como parte de la vida. Aquí es donde reside la mayor y más útil diferencia. Es un acto tan normal como detenerse ante un semáforo al llegar a un cruce concurrido o esperar un paso a nivel cuando la señal indica que se acerca un tren. No hay motivo de preocupación y sin embargo se siente un respeto no expresado por la potencia que representa el tren que pasa. Además se trata de un acto impersonal. ¿Pero qué es esta cosa? ¿A qué se está refiriendo Robert Monroe cuando explica todo esto? Yo creo que estuvo metido en alguna dimensión controlada por entidades o jerarcas que son temidos por quienes ahí habitan. Estas entidades no eran positivas, todo lo contrario, ya que pasaba por encima de los espíritus o seres de aquel lugar. No entiendo cómo no se dio cuenta de todo esto Robert Monroe. Como he dicho al principio, tenía la habilidad de viajar fuera del cuerpo, de hacer lo que él llama comúnmente viajes astrales a voluntad y las veces que él deseara.
Creó el Instituto Monroe para enseñar a desarrollar este poder o facultad que todos tenemos. Vino con esa misión a la Tierra, ya que es muy importante desarrollar ese poder para adquirir más conocimiento y prepararnos para la desencarnación física. Llegado el momento, estos saben los oscuros y no quieren que lo logremos. Es por eso que cuesta tanto hacerlo a voluntad. Es por la barrera que han colocado sobre el planeta. Es de esa barrera de la que habla Monroe y que se encontraba cada vez que viajaba al segundo escenario. Y es de ahí donde habitan las entidades parasitarias que controlan las entradas y salidas de almas. No les interesa que salgamos de esta Matrix para ver otras realidades y saber la verdad. La técnica que utiliza Robin Monroe para salir del cuerpo y que nos explica en su libro. Recomiendo mucho que leas el libro de Robin Monroe, ya que es mucha la información y es importante y explica cómo realizar correctamente los viajes fuera del cuerpo.